Muy buenos días, queridos hermanos y visitas que se encuentran en esta mañana en nuestro medio. Para mí es un gusto y un placer poder venir aquí al frente de ustedes y poder traer mensaje de salvación. En esta mañana realmente el mensaje que traemos es un mensaje de salvación y de liberación. Y vamos a hablar acerca de la sexta plaga. Y ustedes dirán, ¿cómo es que siendo una plaga es un mensaje de liberación? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta mañana. La sexta plaga es un mensaje de salvación y ¿de qué dije? Y de liberación. Y déjenme decirles que esta plaga, en realidad, el secamiento del Éufrates, del cual vamos a hablar en esta mañana, no es la plaga en sí misma. Es lo que prepara el camino para la plaga, que vendría a ser realmente el Armagedón. Por eso que Apocalipsis 16, 12 va acompañado del 13 y el 14. Y lo vamos a ver en esta mañana. Vamos a ir al versículo, por favor. Lo encontramos en Apocalipsis 16, 12. Apocalipsis 16, 12. Dice el verso: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Mirad que yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En esta mañana vamos a hablar específicamente de la primera parte de esta plaga, y en otra ocasión que yo tenga la oportunidad vamos a hablar de la segunda parte de la plaga, que sería el Armagedón como tal. Vamos a pedir la dirección del Señor. Amado Padre Celestial que moras en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre en esta mañana. Pedimos, oh Dios, tu dirección para que de nuestros labios salga tu palabra y no la nuestra, y que la misma pueda edificar tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a proyectar en pantalla el mensaje para que podamos entonces verlo y oírlo. Las plagas del Apocalipsis son todas literales. El término literal significa que lo que tú lees, eso es. O sea, no puedes buscar simbologías ni representaciones. Lo que dice el verso, lo que dice el versículo, eso es lo que dice y así es. Estamos entendiendo lo que es literal. Todas las plagas son literales, como las de Egipto. Y la duración de esas plagas, específicamente de las últimas plagas, será de 1 año. En Apocalipsis 18, 8 dice que en un día vendrán tus plagas. En un día. Un día profético equivale a 1 año. Por lo tanto, tenemos que esperar que las plagas sean de una duración de aproximadamente 1 año o posiblemente 1 año completo. ¿Es mucho tiempo o poco tiempo? Uno podría decir poco tiempo, otros podrían decir mucho tiempo, ¿verdad? Porque si usted pone su dedo en una flama de fuego,
usted podría ver que un segundo se puede convertir en una eternidad por los efectos, ¿verdad que sí? Realmente un año es suficiente para Dios hacer su juicio. ¿Contra quiénes? El juicio lo va a hacer contra aquellos que no han sido fieles. El mundo pronto, muy pronto, va a ser dividido en dos partes. El grupo de los fieles y el grupo de los infieles. Ahí no va a haber neutrales. Y nosotros, los adventistas del séptimo día, no tenemos que tenerle miedo a las plagas. Por la sencilla razón de que las plagas no son. Hoy yo dije los adventistas. Las plagas no son para los fieles. Las plagas no son para los obedientes. No puedo, tengo que cambiar la palabra. Porque puede ser que haya adventistas que no obedecen la palabra de Dios. Entonces, tristemente, tendrán que sufrir, ¿qué? Las plagas. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Ya hemos dicho que todas son literales, todas van dirigidas a personas identificadas con la Babilonia espiritual. Con la Babilonia espiritual. Quiere decir, aquella gran ciudad, aquella gran multitud que viven haciendo todo lo contrario a lo que Dios establece. Y la cuarta plaga se dirige a los que adoran al sol. Y usted dirá, ¿hoy hay gente que adora al sol? Sí, hoy hay gente que adora al sol. ¿Por qué? Porque el enemigo ha establecido un día de adoración, que es el día que en la antigüedad adoraban al sol. Y la gente que va en ese día a adorar a Dios no está adorando verdaderamente a Dios. Está adorando al Dios que estableció ese día. ¿Estamos entendiendo el punto? Por lo tanto, esa plaga de quemar con el sol 7 veces mayor de calor no será sufrida por aquellos que no adoran en el día que se adora el sol. Y la quinta plaga se dirige al Vaticano porque dice que es para la silla donde se sienta el hombre inicuo. Y esa silla verdaderamente es el trono de este poderoso ser que está buscando la unidad de todas las iglesias para finalmente perseguir al pueblo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Y la sexta plaga es la que vamos a explicar con lujo de detalles en el tiempo que nos resta. Vamos a pedirle allá al técnico que nos pase. Ok, ya hemos leído, ¿verdad? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de él se secó para preparar el camino de los reyes que vienen del oriente. Vamos a comenzar explicando el símbolo de lo que es realmente el secamiento de las aguas. En Apocalipsis 17:15 leemos: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Noten, ¿qué son las aguas? Pueblos, naciones, muchedumbres, lenguas, ¿verdad? Así que en todo momento en que ustedes vean la palabra aguas o agua o mar, tenemos que ver que la profecía bíblica no está hablando literalmente de agua, sino que está haciendo una representación que significa pueblos, multitudes, naciones, lenguas. Por favor. En Ezequiel 26:3 volvemos a leer para que entendamos y quede claro el significado de las aguas. Dice: por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí,
yo contra ti, oh Tiro, haré subir contra ti muchas ¿qué? Gentes, como la mar hace subir sus ondas. Hago subir sobre ti o contra ti, Tiro, muchas gentes, muchas naciones. ¿Para qué? Para destruirte. Como la mar hace subir sus ondas. Así que el significado de las aguas en el contexto del juicio lo vamos a ver también. Vamos a pasar la próxima para que veamos entonces el significado de las aguas a través del juicio de Dios. En Isaías 8, del 6 al 8, y también Juan 9:7, porque nos explica lo que es el nombre Siloé, vamos a entender el significado de lo que estamos diciendo. Por cuanto este pueblo, es decir, Israel, y estamos hablando de Israel en su división, porque ustedes saben que originalmente Israel eran las 12 tribus completas, pero con el problema del cuarto rey, Roboam, encontramos que hubo una división porque Jeroboam dividió el reino y se quedó únicamente Roboam con Benjamín y Judá, y las restantes tribus se fueron, se dividieron y tomaron por capital a Samaria. Y Roboam se quedó con su capital Jerusalén. El reino se dividió. Pero vamos a ver qué ocurre. Por cuanto este pueblo Israel desechó las aguas de Siloé. Siloé, si nosotros buscamos a Juan 9:7, nos dice que Siloé quiere decir enviado. Lo que quiere decir es que Israel recibió enviados de Dios para predicarles y advertirles, pero ellos desecharon esas aguas, esas gentes que le predicaron el mensaje de advertencia, lo desoyeron, lo rechazaron. Por tanto, dice ahí, bueno, vamos a leerlo completo del mensaje. Desechó las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín. Rezín es un rey sirio. Y Israel se alió con Siria para hacerle la guerra a Egipto. Pero aquí hay un punto bien importante. Dios le había dicho a Israel y también a Judá que no hicieran alianza con pueblos enemigos. Pero ellos no escucharon a Dios. Y constantemente, cuando se sentían atemorizados por enemigos mayores, buscaban enemigos menores para unirse con ellos para entonces tratar de defenderse. Y aquí vemos a Israel haciendo alianza con Siria, y veamos a ver lo que ocurre. Dice que se unió con Rezín y con Peca, el hijo de Remalía, que era el rey de Israel para ese entonces. Por tanto, el Señor, o sea, por haber desobedecido, por haber desescuchado el mensaje de Siloé, el Señor hace subir sobre ellos, ¿qué dice ahí? ¿Qué hace subir sobre ellos? Aguas. ¿Y qué dijimos que eran aguas? Muchedumbres, naciones, pueblos, ¿verdad? Y entonces aquí específicamente dice, aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá con todos sus ríos, es decir, ejércitos, y pasará sobre todas sus riberas que representan las ciudades de Israel, y pasando hasta Judá, inundará y pasará delante, llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra. Significados sencillos para que entendamos. Israel, ante el peligro inminente de Asiria, se une con Egipto para defenderse de Asiria. Dios le había dicho no hagas alianza, y por pasar la advertencia por encima de la decisión y la voluntad de Jehová, entonces Dios le envía a Asiria.
y Asiria inunda. Asiria invade, destruye y se apodera de Israel. De hecho, en el 733, con Tiglat-Pileser, fueron llevados cautivos a Asiria. Y es importante este cautiverio en Asiria porque el secamiento del Éufrates tiene que ver con estos acontecimientos históricos del pasado porque representan o son profecías de nuestros acontecimientos futuros. Así que conociendo la historia pasada podemos entender lo que ocurrirá en nuestro futuro no muy distante. Y entonces dice aquí que Asiria pasó inclusive hasta Judá e inundó y pasó adelante y llegó hasta la garganta. Cuando una inundación llega hasta la garganta, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? La cabeza. ¿Y cuál es la cabeza de una nación? El rey, pero ¿dónde está? En la capital. ¿Y cuál es la capital de Judá? Jerusalén. Dios había dicho que el juicio contra Judá y la destrucción de Judá vendría por manos de Nabucodonosor, no vendría por manos de Asiria, ni de Tiglat-Pileser, ni de Salmanasar, vendría por Nabucodonosor. Por eso cuando Asiria invade también a Judá, Dios no le permitió que destruyera Jerusalén, la tenía reservada para Babilonia. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice el profeta que inundaría y llegaría hasta la garganta de Judá, porque esa cabeza estaba reservada para otro poder que vendría a destruir a Israel y a Judá. Pásala, por favor. Es en este contexto que los juicios del Señor comienzan por Israel y Judá, la casa de Dios. Dice Pedro, primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Esto es bien importante, hermanos. Nosotros a veces nos creemos que por ser adventistas del séptimo día, nosotros estamos liberados del juicio de Dios. Y eso no es así. Si nosotros no somos obedientes a Dios, si nosotros no somos fieles a Dios, nosotros habremos de participar del juicio de los impíos. ¿Estamos claros con eso? Porque creemos que porque estamos en esta iglesia estamos protegidos. No. Lo que nos protege a nosotros es la fidelidad a Dios. Es la fidelidad a Dios. Seguimos. Los juicios de Dios entonces finalizan con los enemigos de su pueblo. Leemos en Isaías 8, 9 y 10. Esto es una profecía de doble cumplimiento. Déjenme decirles, la profecía bíblica en términos de los juicios de Dios es triple. Y les voy a explicar. La profecía del Éxodo en Egipto fue una profecía que vendría a tener también su cumplimiento en el cautiverio babilónico. Éxodo en Egipto, éxodo en Babilonia. Y el éxodo de Babilonia es una representación profética del éxodo final de los hijos de Dios, de este mundo a la Canaán celestial. Ese es el mensaje que tenemos en esta mañana. 3 éxodos: Egipto, Babilonia histórica y Babilonia espiritual. Por eso dice: sabed, pueblos enemigos, que seréis destrozados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Preparaos y seréis destrozados. Disponeos para la batalla y seréis destrozados. Vuestro consejo será deshecho y vuestra palabra, es decir, palabras de amenaza y de juramentos, no será firme, porque Dios, Emanuel, está ¿con quién? Con nosotros. ¿Con quiénes? Con los fieles. Con los fieles. No se le quite de la cabeza esto. Dios estará con los fieles en el último juicio. Seguimos. Sus planes serán deshechos porque Emanuel está
con su pueblo. Estamos hablando de los planes que hacen los enemigos del pueblo de Dios. Pregunto yo, hoy en estos días, ¿los enemigos del pueblo de Dios estarán haciendo planes? ¿Estarán preparándose para la batalla contra los hijos de Dios? ¿Sí o no? Sí. Por eso lo que estamos leyendo del pasado tiene una connotación y una representación significativa para nuestro tiempo. En ese tiempo, está hablando ahí el profeta Isaías del 539. ¿Qué ocurrió en el 539? Simple y sencillamente la invasión de los medopersas a Babilonia y la liberación de los que estaban en el cautiverio en Babilonia y los que habían quedado en cautiverio que fueron llevados por Asiria y estaban regados por todas las naciones. En ese tiempo Jehová volverá a extender su mano para rescatar al remanente de su pueblo que aún esté en Asiria, en Egipto, en Partia, en Etiopía, en Persia, Caldea y Hamat y en las islas del mar. ¿Cuántas naciones hay ahí representadas? Cuéntenlas. ¿Cuántas hay? 7 naciones. ¿Y el 7 qué representa en la profecía bíblica? Totalidad, plenitud. Todas las naciones que se envuelvan, se unan y se alíen contra Dios, ¿llévanla de ganar o llévanla de perder? Llévanla de perder, ¿verdad? En este caso, noten, en este tiempo Jehová volverá a extender su mano para rescatar al remanente de su pueblo que aún esté en esos países en cautiverio. Cuando Asiria dominó a Israel, se los llevó cautivos y ellos se esparcieron por todo el imperio asirio. Después vino Babilonia, conquistó y se llevó el restante de Judá, se lo llevó prisionero y cautivo a Babilonia. Pero después llamó Dios a Medopersia, dirigido por Ciro, para que viniera a liberarlos y llevarlos a la patria de ellos, que era verdaderamente Judá. Seguimos. Levantará bandera a las naciones. Está hablando de Dios, el Todopoderoso. Yo le dije que esto era un mensaje de salvación, de liberación. Levantará bandera a las naciones, juntará a los desterrados de Israel, noten, Israel, y a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿De qué está hablando aquí Isaías? ¿Isaías está hablando del pasado, del presente o del futuro? ¿Qué ustedes creen? Díganme, ¿del pasado, del presente o del futuro? Está hablando del pasado, pero está pensando en el futuro. Está hablando de la liberación del cautiverio babilónico, pero está pensando en la liberación grande que habrá de hacer el verdadero Ciro, Cristo Jesús. De los 4 confines de la tierra serán liberados los fieles de su pueblo. Es interesante porque yo estoy hablando de Isaías y la referencia bíblica dice que Marcos 13:27. Usted lea a Marcos 13:27 y se dará cuenta que son casi exactamente las palabras de Isaías. Isaías está hablando del cautiverio babilónico y Marcos está hablando de la última gran liberación que habrá de realizar nuestro Señor Jesucristo. Isaías 11:15 al 16 presenta la profecía de la caída de Babilonia histórica que fue anunciada 2 siglos antes. Jehová secará la lengua del mar de Egipto. Noten que ahí está haciendo una alusión al secamiento del mar Rojo cuando salieron en el primer éxodo. Pero realmente no está hablando de ese primer éxodo, está hablando del segundo. ¿Cómo lo sabemos? Dice, con un viento abrasador agitará su mano sobre el río ¿qué? Éufrates. Herirá sus 7 corrientes, en su sentido literal se refiere a los afluentes del río, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria,
de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Están viendo los dos éxodos juntos ahí? De la misma manera que fue liberado el pueblo de Dios en el cautiverio egipcio, así de la misma manera será liberado el pueblo de Dios del cautiverio babilónico. Y de la misma manera que fue liberado del cautiverio babilónico, Jesús habrá de liberarlos de la Babilonia espiritual. Seguimos. En Isaías 51, 10 al 11 leemos: ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del grande abismo, el que al profundo mar tornó en camino para que pasasen los redimidos? Noten ahora, hermanos, ¿para qué se secaron las aguas del Mar Rojo? ¿Para qué se secaron las aguas del Mar Rojo? Para que el pueblo pasara. Muy bien. Y en el segundo éxodo, nosotros notamos que hubo también un secamiento de aguas. Ciro desvió las aguas del Éufrates y el río se secó. Y al secarse el río, se hizo posible la penetración de los ejércitos medopersas a la ciudad inquebrantable. Babilonia no podía ser tomada porque era una ciudad sumamente fortificada. Sus muros eran altísimos y nadie podía invadirla. Pero tenía puertas subterráneas y Dios le dio a Ciro la idea de cómo invadirla y poder dominarla y finalmente quitarle el imperio. Así que las aguas secadas en Babilonia tienen que ver entonces ¿con qué? Con la liberación del pueblo de Dios. Bien, esta promesa volverá a cumplirse con los que saldrán de la opresión de la Babilonia espiritual cuando se sequen las aguas del Éufrates, es decir, los ejércitos que le dan vida a la Babilonia espiritual, los poderes que le dan vida a la Babilonia espiritual tienen que ser ¿qué? Secados para que el pueblo de Dios sea liberado. Por favor, la próxima. El secamiento de las 7 corrientes del Éufrates representa la aniquilación de todos los enemigos de Dios y de su pueblo en todas las naciones. Esta aniquilación hace posible la liberación del pueblo de Dios esparcido por todas las naciones y el regreso a su patria celestial. Sin esa aniquilación no hay liberación. ¿Estamos claros con esto? Pero ¿qué sucede? Muchos de los que hoy están en la iglesia habrán de irse del otro lado. ¿Saben por qué? Porque la presión que se va a ejercer sobre el pueblo de Dios es sumamente fuerte. Es una opresión terrible. Es el tiempo de la angustia de Jacob. Perdonen. Es el tiempo de la angustia de Jacob y muchos no habrán de resistir esta presión. Como ya estamos viendo que parte de este pueblo está cediendo. ¿Por qué? Porque ya comienzan a surgir leyes opresivas y la gente, por no sufrir la multa o por no sufrir las consecuencias de la desobediencia a determinadas leyes, ceden. ¿Estamos entendiendo lo que estamos hablando? Estas personas tan pronto ceden y son desleales a Dios, pasan a formar parte
de ese grupo que habrá de ser aniquilado. Seguimos. El secamiento, este acontecimiento ocurrido el 12 de octubre del 539 es un símbolo profético de la caída de Babilonia espiritual y del triunfo definitivo de los santos del Altísimo. Pásala, por favor. El Éufrates es el río principal de Babilonia. La vida de Babilonia depende de las aguas del Éufrates. El secamiento del Éufrates es la muerte de Babilonia. ¿Estamos entendiendo? Estas cosas literales que estamos hablando también se pueden llevar a un significado espiritual. De la misma manera que el agua literal de Babilonia le da vida a Babilonia, el agua espiritual, es decir, la gente, las naciones que le dan vida a Babilonia espiritual, si se eliminan, el poder de Babilonia cae. Y ustedes saben que una de las profecías del Apocalipsis es caída. ¿Caída es quién? La gran Babilonia. Pero para que la Babilonia caiga, los que la apoyan y la sostienen tienen que caer primero. Ciro el persa fue llamado 160 años de que desviara y secara el gran río Éufrates para invadir y conquistar a Babilonia. En Isaías 45:1, lo pueden leer del 45 del 1 al 5, ahí está bien claro lo que hace, el llamado que se le hace a este hombre llamado Ciro. Y en Patriarcas y Reyes, en la página 409, también encontramos ese aspecto del llamado de Ciro. Con tantos años de anticipación, Ciro fue llamado a liberar a los judíos del cautiverio babilónico. Oigan, ¿quieren saber algo? Cuando Ciro logró la invasión de Babilonia y logró dominar a los caldeos, Daniel estaba allí en Babilonia. Y Daniel le enseñó el libro de Isaías y también de Jeremías, donde hablaba de Ciro por nombre y la obra que habría de realizar Ciro. Cuando Ciro leyó esa profecía, inmediatamente decretó la salida de los judíos. Y no solamente decretó la salida de los judíos, sino que también les dio bienes y riquezas para que regresaran a la patria y reconstruyeran el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Bien, así que el Ciro fue llamado 160 años antes de que se desviara el río y invadiera. Y este llamado ocurrió también 120 años del nacimiento de Ciro. ¿Cómo lo sacamos? Nosotros buscamos un libro de historia, buscamos el nacimiento de Ciro, 659, y vemos que en el 539 fue que lo efectuó, y nosotros podemos ver que anticipadamente los hechos históricos ya estaban, ¿qué? Predichos. ¿Es Dios glorioso o no es glorioso? Por eso, hermanos, cuando uno lee la palabra de Dios, se afianza, se afinca en la palabra, porque ¿cómo es posible que con tantos años de anticipación pudiera decir la palabra lo que habría de acontecer más adelante? Y yo les digo a ustedes, hermanos, si el éxodo egipcio ocurrió, si el cautiverio babilónico ocurrió, ¿ocurrirá también la liberación final de la Babilonia espiritual? De hecho, hermanos, nosotros tenemos que ver que todas estas cosas tienen su cumplimiento. Por favor, recordemos que Babilonia era un imperio mundial en su tiempo. Su caída hizo posible la liberación de los judíos y de los israelitas que estaban esparcidos por los 4 ángulos de la tierra. Gracias al secamiento literal del Éufrates, pudieron regresar a su patria y reedificar el templo y la ciudad de Jerusalén destruido por Nabucodonosor en el 586. Pásala, por favor. En Éxodo 14, 21 al 22, habla de la primera gran liberación.
Y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Jehová que la mar se retirase por medio de un recio viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Así que noten, el mar se secó y los redimidos pasaron a la liberación. Seguimos. En Éxodo 14:30 y en Isaías 66:24 exactamente se describe lo mismo. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Notemos, el éxodo de Egipto es tipo y figura del éxodo babilónico, y este éxodo babilónico es tipo y figura del gran éxodo final que se prepara con el secamiento literal del Éufrates en un futuro no muy distante. Ustedes dirán, ¿y cómo se seca el Éufrates? El Éufrates se seca con la cuarta plaga, porque el calor de esa cuarta plaga habrá de secar todos los ríos. Por lo tanto, el río Éufrates será secado en la cuarta plaga. Pero en la sexta plaga, el río Éufrates se seca simbólicamente porque las aguas, las naciones, las multitudes y los pueblos que sostienen a Babilonia habrán de caer por medio del Almagedón. ¿Estamos entendiendo el punto? Por eso es que la sexta plaga y el Almagedón están intrínsecamente unidos. Seguimos. El último gran secamiento del Éufrates. Apocalipsis 16:12, que es el versículo, ¿verdad?, de este tema. No lo vamos a leer porque ya lo hemos leído varias veces. Los enemigos de Dios de todas las naciones, es decir, las 7 corrientes que le dan apoyo y sostén a la Babilonia espiritual, son aniquilados para poner fin a la persecución que tiene oprimidos y cautivos a los fieles que forman el remanente de su pueblo. Pregunto, ¿nosotros estamos en opresión? ¿Sí o no? ¿Nosotros estaremos en opresión? ¿Sí o no? Sí, ya ha comenzado la opresión. Ya ha comenzado la opresión. Déjenme decirles, yo no sé si ustedes han escuchado estas noticias, pero los otros días, no hace muchos días, el Papa dictaminó que todos los disidentes fueran catalogados terroristas. Todos los fundamentalistas fueran catalogados terroristas. ¿Cuántos han escuchado esa noticia? Ninguno de ustedes. Me gustaría hablarles acerca de esto. En una próxima ocasión vamos a hablar de estos detalles porque es importante que la iglesia sepa lo que está aconteciendo, porque la opresión ya ha comenzado. ¿Cuántos saben del jubileo de la misericordia? Muy pocos saben del jubileo de la misericordia. ¿Saben ustedes que estamos viviendo el año del jubileo de la misericordia de acuerdo con el Papa? Y que este año termina en noviembre. El jubileo de la misericordia es un periodo de tiempo de oportunidad para que usted decida cambiarse de lugar. Si no se cambia de lugar, usted va a sufrir las consecuencias. Y eso termina en este mes de noviembre. Estemos al tanto de estas cosas, estudiemos la Biblia y estemos al tanto de los acontecimientos, hermanos, para que podamos estar preparados para las cosas que vienen. Seguimos. ¿Por qué estos fieles creyentes son llamados los reyes que vienen del oriente? El tiempo me ha traicionado. Vamos así a verlo rapidito. ¿Por qué se les llama a los reyes del oriente a los fieles de Dios? A los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. La palabra de Dios es clara, nos identifica a nosotros. Leamos. En Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el rey de los reyes de la tierra.
Jesús no es rey de estos reyes. No es rey de Obama. No es rey de Raúl Castro. No es rey de Nicolás Maduro. No es rey de ninguno de los reyes de esta tierra. Miren de quién Dios es rey, de reyes. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a Él sea gloria e imperio para siempre. ¿Quiénes son los reyes? Jesús es rey de reyes y señor de señores. Obama tiene su rey, no es Jesús. ¿Estamos entendiendo? Por lo tanto, Jesús no es rey de Obama. Obama tiene su propio rey. Y todos los gobernantes de la tierra tienen ese mismo rey, porque todos se han confabulado contra Dios. ¿Estamos entendiendo el punto? Así que Dios tiene otros reyes. Pásala, por favor. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. De todo linaje, lengua, pueblo y nación, nos has hecho para nuestro Dios, que dice ahí, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que, ¿quiénes son los reyes? El pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, que vive en armonía con las dos cosas. Porque hay gente que es adventista y no cree en el espíritu de profecía. Y si no creen en el espíritu de profecía, ¿cómo es posible que sean parte de ese grupo llamado los reyes y sacerdotes de Cristo? ¿Estamos entendiendo el punto, hermanos? Seguimos. En Apocalipsis 24 y 1 Corintios 6:2 dice, y vi tronos. ¿Vio qué, Juan? Tronos. ¿Y para quién son los tronos? Para los reyes. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Le fue dado juicio. Vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en su frente. Ese evento del señalamiento de los que tienen la marca de la bestia es un acto pasado, presente o futuro. Pasado, presente o futuro. El sellamiento. Díganme. Futuro. Es lo que espera la profecía bíblica que se cumpla. Que se divide el mundo en los que tienen la señal de la bestia y los que tienen el sello de Dios. Y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y vivieron, ¿y qué dice ahí? Reinaron. Reinar es reinar, tomar el puesto de rey, pero con Cristo. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. Así que terminamos en paréntesis. Son personas de nuestro futuro. ¿A cuántos les gustaría reinar con Cristo? Tenemos que ser fieles. Tenemos que ser obedientes a Dios para que podamos ser reyes con Cristo. Así que dice que el secamiento del Éufrates prepara el camino para los reyes que vienen del oriente. Así que ya hemos identificado los reyes, ¿sí o no? ¿Los identificamos? ¿Entendimos por qué vienen del oriente? Y terminamos con esto. Apocalipsis 19:16 dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito, Rey de reyes y Señor de señores. Y concluimos con esta paráfrasis. Con un viento abrasador secará Jehová el mar de Egipto, es decir, el río Éufrates, con sus 7 corrientes, que son la plenitud de las naciones, y los redimidos lo cruzarán con sandalias, porque habrá un camino para el remanente de su pueblo que quedó en Asiria, así como hubo un camino para Israel el día
que subió de Egipto, y hay un camino para los reyes del oriente que irán no a la patria terrenal, sino a la patria celestial. ¿Estamos entendiendo, hermanos? El secamiento del Éufrates es una preparación para que nosotros podamos ir al cielo con nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver aquí con el último versículo. ¿Por qué los redimidos de la gran tribulación o del tiempo de angustia son llamados los reyes que vienen del oriente? En Ezequiel 43:1 tenemos la clave para saber por qué nosotros venimos del oriente. Llevóme a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas ¿qué? Aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. ¿Por qué puerta van a entrar los redimidos al cielo? Díganme ustedes, de acuerdo con ese versículo. Por el oriente. Y para entrar por la puerta del oriente, ¿de dónde tenemos que venir? ¿Por qué dirección? Por el oriente. ¿Estamos entendiendo? Así que Ezequiel vio en visión la llegada de los redimidos a la Jerusalén celestial. Y dice claramente ahí que la tierra resplandecía a causa de la gloria de Dios. Nosotros debemos estar revelando ya la gloria de Dios al mundo. Y usted dirá, ¿y qué es revelar la gloria de Dios al mundo? No es otra cosa que revelar el carácter de Dios. El carácter de Jesús debemos revelarlo en nuestras vidas para poder alumbrar a los que están en tinieblas espirituales. Así que como ese grupo resplandece con la gloria, con el carácter de Jesús, entran por la puerta del oriente en la Canaán celestial. Terminamos. La gloria de Dios son sus redimidos, los que llegaron a revelar el carácter de Jesús en sus vidas y alumbraron la tierra con su testimonio de fidelidad en medio de las pruebas. Estos entran por la puerta oriental del templo porque vienen del oriente con Jesús que los ha redimido. Por eso son llamados los reyes que vienen del oriente. ¿Entendimos el mensaje de la plaga? Noten que es un mensaje de ¿qué? De liberación, es un mensaje de salvación. Hay de aquellos que se oponen a Cristo. Hay de aquellos que se oponen a lo que dice Jehová. Hay de aquellos que se oponen a los mandamientos de Dios. Que no seamos, ninguno de nosotros, formemos parte de ese grupo, porque ese grupo será aniquilado. Termino con Salmos. Por favor, vayan a Salmos 37:37. Y con esto terminamos y oramos. Salmos 37:37. ¿Lo encontraron? Mi Biblia es nueva. Y ustedes saben cómo les pasa a las Biblias nuevas. Termino aquí. Considera al íntegro. Está hablando el salmista y le dice a Dios, considera al íntegro. Mira al justo, porque hay un porvenir dichoso para él. ¿Para quién? Para el íntegro. Para el justo hay un camino dichoso, hay un porvenir dichoso. En cambio, los impíos serán exterminados juntos. La posteridad de los malos será extinguida. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en el tiempo de ¿qué dice ahí? Díganlo alto, por favor. En el tiempo de angustia. Él es su refugio. El Señor los ayudará y los librará
los libertará de los impíos y los salvará, porque en Él esperaron. ¿Entendimos el mensaje? Debemos prepararnos, debemos afianzarnos en la palabra de Dios y debemos afianzarnos en sus mandamientos y debemos afianzarnos en el espíritu de profecía. Que el Señor les bendiga. Oremos. Amado Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre en esta hora. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has constituido reyes y sacerdotes. Ayúdanos, Señor, para que el mundo pueda ver en nosotros que somos tus hijos, que revelamos el carácter de Cristo y que alumbramos al mundo con nuestras vidas. En el bendito nombre de Jesús. Amén.